Bienvenidos a Iglesia Teópolis y le enviamos un fuerte aplauso a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Ellos son nuestra familia extendida en la fe. Y mi nombre es Eliud Morales y tengo el privilegio de compartir el mensaje con ustedes en esta ocasión. Y el título del mensaje es Lo que aprendí de la serie Venciendo la Ansiedad. Para los que no han visto la serie, acabamos el domingo pasado esta serie de Venciendo la Ansiedad, y la cual estaba usando como pasaje central la primera parte del Salmo 46:10, que dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. En esta pasada serie recibimos herramientas que nos ayudarán a identificar, navegar y manejar la ansiedad. Y como dije desde el primer episodio, esta serie no busca proyectar que sabemos todo acerca de este tema tan complejo. Es un tema con muchas situaciones complicadas que afecta a mucha gente de manera diferente. De todos modos, la ansiedad ha sido un tema constante en mis consejerías y conversaciones con gente a la que amo profundamente. He tenido también conversaciones con colegas pastores y con doctores de psicología, donde hemos llegado a la siguiente conclusión: la cantidad de personas que están sufriendo de ansiedad ha aumentado de manera rápida y de manera exponencial. Tanto así que 6 de cada 10 personas han sufrido o sufren de algún tipo de ansiedad en los últimos 2 años para acá. Por lo tanto, creo que la ansiedad es un tema que debe tocarse con la importancia y el respeto con el que deberíamos hablarlo. Yo soy de las personas que busca aplicar la fe al diario vivir, porque estoy profundamente convencido de que el evangelio tiene que ver con todo, y eso incluye también a la ansiedad. Sin embargo, al intencionalmente acercarme a este tema y estudiarlo a profundidad, he llegado a la conclusión de que el manejo de la ansiedad es complejo, porque el tema de la ansiedad se basa al fin y al cabo en situaciones reales con personas reales. Cuando intentamos llegar a la raíz de lo que está causando los problemas de ansiedad, estamos navegando entre temas e historias personales e íntimas de personas. De modo que la manera correcta de hablar de este tema es entender que al final de todo se trata de personas. Se trata de la gente. Y si conoce a alguna persona o algún ser querido de ustedes está pasando por algún problema de ansiedad, mi consejo es que camine junto a esa persona. Hágase disponible para ponerse en sus zapatos y acompáñelo en ese momento oscuro en donde se encuentra. Volviendo al tema de la serie Venciendo la Ansiedad, debo admitirle que mi parte favorita de esta serie no era lo que ocurrió los domingos, sino lo que ocurrió los pasados 4 martes en la cuenta de Instagram de Iglesia Teópolis. Si no ha tenido la oportunidad de verlo, le invito a seguir a Iglesia Teópolis en Instagram y ver los videos de nuestras transmisiones. Allí encontrará 4 transmisiones en donde estuvimos conversaciones con nuestra doctora Sheila Justiniano, doctora en psicología, y con Leo Ayala, colega del ministerio.
Los 4 episodios estuvieron muy buenos. Si no lo has visto, se los recomiendo. Lo que aprendí en aquellas conversaciones me llevó a entender que mucho mejor este mensaje y que aunque es complicado me llevó a entenderlo mucho mejor. De hecho, lo que voy a compartir hoy es una recolección de las herramientas que aprendí en esos 4 episodios. Así que les invito a inclinar su rostro y orar para preparar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Dios, hoy venimos ante ti reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestra debilidad y venimos a ti como un hijo se acerca a un padre sabiendo que en él encuentra refugio, encuentra seguridad y encuentra todo lo que necesita. Padre, enséñanos a vencer la ansiedad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a las herramientas, quisiera darle las porciones bíblicas que estaré usando con cada herramienta que voy a estar hablando. Verán, yo estoy acostumbrado a predicar de un pasaje y exprimirlo. Y este es una recolección de 4 episodios, así que tiene 4 pasajes, perdón. La herramienta número 1 para aquellos que están tomando nota. El pasaje que voy a estar usando se encuentra en Juan 14. En la herramienta número 2 voy a estar usando 2 pasajes y comparándolos. Gálatas 3, capítulo 3 y capítulo 5 y Lucas 15. Y la herramienta número 3 estaré basándola en Éxodo 16. La primera herramienta que aprendí fue en mi primera conversación con la doctora Sheila Justiniano. Para los que están anotando, esta es la herramienta número 1. La herramienta número 1 es sentir ansiedad es normal. Y eso tuve que aprenderlo porque no lo sabía. Aprendí que la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo hacia nuestro entorno. En otras palabras, sentir ansiedad es una reacción natural hacia situaciones de peligro o de incertidumbre. Presta atención al siguiente pensamiento. Dios diseñó nuestro cuerpo para sentir ansiedad. Y parece básico, pero es una realidad que debemos aprender acerca de nosotros mismos. Dios alambró y diseñó nuestro cuerpo para sentir ansiedad frente a situaciones de peligro, frente a situaciones de incertidumbre. Quizás alguno de los que está aquí piense, eso no se escucha bien. Como yo lo escuché al principio en mi mente, yo dije, voy a escribir eso, pero eso no se escucha bien. Es más, ese pensamiento va totalmente en contra de mis oraciones diarias a Dios, en donde le pido a Dios, quítame la ansiedad. ¿Cómo es que Dios nos diseñó entonces para sentir ansiedad? Entonces quisiera sugerirle lo siguiente. Sentir ansiedad es inevitable. Dejar que tu corazón se llene de ansiedad es una decisión. Quisiera volver a repetir eso. Sentir ansiedad es inevitable. Dejar que tu corazón se llene de ansiedad es una decisión. Mira lo que dijo Jesús para los momentos de angustia y de ansiedad. En Juan 14, en el verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios
y confíen también en mí. Como podrán notar, Jesús no estaba reprendiendo a sus discípulos a quien se dirigía en esa porción. No les estaba diciendo dejen de sentir ansiedad, sino les estaba aconsejando no dejen que su corazón se llene de angustia, de preocupaciones, no dejen que su corazón se llene de ansiedad. En este pasaje Jesús nos da el remedio que evita que los corazones llenos de angustia y llenos de ansiedad se manifiesten. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús mismo pasó por momentos de sufrimiento y de ansiedad. Jesús mismo nos enseñó que para vencer la ansiedad no es necesario dejar de sentirla, pero sí es necesario aprender a manejarla. Así que quisiera volver a repetir el pensamiento para aquellos que quieren anotarlo. Sentir ansiedad es inevitable. Dejar que tu corazón se llene de ansiedad es una decisión. La herramienta número 1 es sentir ansiedad, es normal. La herramienta número 2 es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. ¿Y qué es eso de nuestra identidad en Cristo? Para contestar esta pregunta quiero tomar prestadas las palabras del apóstol Pablo en su carta a los creyentes en Galacia. Se encuentra registrada en Gálatas 3 del verso 26 al 27 y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, escuchen bien esto y presten atención porque esta es la primera vez que me di cuenta de esta ilustración. Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es que Pablo usa dos ilustraciones poderosas para describir la identidad de aquellos creyentes en Galacia. Uno, son hijos de Dios. Dos, se han puesto ropa nueva. Y yo no sé si Pablo entendería el concepto de la changuería boricua. Pero como buen boricua yo lo entendí rápido. Yo dije, esto es lo que significa que ahora soy hijo de Dios. Es como si estuviese despidiendo el año con mis mejores galas todos los días de mi vida. En esta carta Pablo le escribe, escuchen bien, le escribe a creyentes de Galacia, que actualmente se llama Turquía, y el propósito de aquella carta era afirmarle a aquellos creyentes que ya eran hijos de Dios, no porque seguían las leyes judías escritas en la Biblia, para nosotros el Antiguo Testamento, sino que eran hijos porque llevaban puesto a Cristo mismo como si se pusieran ropas nuevas. Ahora bien, algunos de nosotros podrían leer esto y llegar a la siguiente conclusión. Si no tengo que obedecer a Dios para ser su hijo, entonces puedo pecar libremente. Y quisiera abrir un paréntesis para contestar eso. Pablo era un maestro el cual no le gustaba dejar cabos sueltos en su enseñanza. Así que miren cómo Pablo aborda ese pensamiento en el capítulo número 5 de Gálatas. Dice en el verso 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario,
usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús o creyentes, Gálatas 3, 26 al 27 no debe interpretarse como una excusa para vivir en desobediencia a Dios, sino como un punto de partida en cuanto a nuestra identidad en Cristo Jesús. Y cierro paréntesis para regresar a la herramienta número 2. Entonces, ¿cómo funciona eso de que ya somos hijos de Dios por vestirnos con Cristo como ropa nueva? Tengo 2 respuestas para esa pregunta. La primera es mi experiencia como padre. Verán, mi hijo sigue y seguirá siendo mi hijo independientemente de si me obedezca o no. Una vez nació y lo reconocí como mi hijo, seguirá siendo mi hijo para siempre. Y eso suena bien diferente a lo que culturalmente hemos aprendido acerca del Evangelio. Pues entonces quiero usar el ejemplo de Jesús para explicar el reino de los cielos, para explicar el Evangelio mismo. Bíblicamente lo vemos en la historia del hijo pródigo, donde Jesús usa la ilustración de un hijo desobediente para explicar cómo funciona su reino. Un hijo que literalmente le dice a su padre: prefiero que estés muerto. Dame lo que me toca de herencia si estuvieras muerto. Y el hijo procedió a malgastar todo su dinero viviendo en desenfreno hasta llegar a desear la comida de los cerdos a los que terminó cuidando. Y quizás no entendamos lo culturalmente ofensivo que Jesús estaba haciendo en aquella historia. Así que quiero recalcar varias cosas en esa historia del hijo pródigo. Lo primero, y recuerden, esto es Jesús explicando cómo funciona el reino. Y en esa explicación usa la ilustración de un hijo menor que insulta a su padre en vida. Este tipo de hijo no merecía recibir nada. Él le dijo a su padre: prefiero que estés muerto. Le está diciendo: ya no tengo padre. A lo que el padre muy bien le pudo haber contestado: pues ya no tengo hijo. Su padre como quiera le da una herencia que le tocaba, la cual era ninguna porque era el hijo menor. Y en aquella cultura el hijo mayor se llevaba gran parte de la herencia. Gasta todo su dinero en prostitutas y trabaja criando cerdos. De nuevo, el animal más detestado y despreciado entre los judíos. Él deseaba la comida de los cerdos porque dormía con los cerdos. Regresa a su casa porque estaba cansado y pasando necesidades extremas. Él no dijo: la verdad es que yo amo mucho a mi padre, déjame regresar. Él regresó porque se encontraba en el punto más oscuro y más malo de su vida. Y el hijo menor, cuando se encuentra con el padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Jesús explicando cómo funciona el reino y el evangelio. Ahora bien, en esta historia siempre había una figura que representa a Dios y otra que nos representa a nosotros. En este caso, el padre se representaba a Dios y el hijo menor somos nosotros, o por lo menos todos hemos sido el hijo menor en algún punto de nuestras vidas. La respuesta del padre me deja sin palabras. De seguro dejó sin palabras a aquella gente que estaba escuchando a Jesús también. Una historia culturalmente ofensiva, pero al mismo tiempo que nos debe llenar de esperanza. Miren cómo el padre responde al hijo: maten el ternero que hemos engordado
tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. La respuesta del padre, quien representa a Dios, fue la siguiente: salir corriendo al encuentro de su hijo, abrazarlo y besarlo de nuevo. Lo más seguro, cuando los judíos escucharon eso, dijeron, se atrevió a tocarlo. Después que estaba ceremonialmente impuro y sucio. Y el padre le dice, vamos a vestirlo de ropa nueva. Vamos a hacer una gran fiesta. ¿No les parece curioso que Pablo usa la misma ilustración de la ropa nueva para describir la identidad de un creyente como hijo de Dios? Y al mismo tiempo, en la parábola del hijo pródigo, Jesús ilustra que un padre viste a su hijo con las mejores galas, con ropa nueva, para celebrar que su hijo, que estaba perdido, ha regresado. Yo creo que hay algo muy poderoso en esa ilustración que me lleva al siguiente pensamiento. Aunque hayamos pecado y no seamos dignos de ser llamados sus hijos, al poner nuestra fe en Cristo, el Padre nos viste con ropa nueva y nos llama sus hijos. Y quizás alguno de ustedes esté pensando, está bien y está bien bonita esa historia, pero ¿qué tiene que ver con manejar y vencer la ansiedad? Quisiera sugerirte lo siguiente. Es imposible vencer la ansiedad sin que primero estemos convencidos de que somos, antes que nada, hijos de Dios. No por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino porque llevamos puesto a Cristo con la changuería boricua de vestir ropa nueva. Y en mis conversaciones con Leo Ayala, en Instagram Live, aprendí que manejar la ansiedad y evitar el quemazón requiere de construir mi vida y mi identidad sobre el fundamento de que soy hijo de Dios antes que todo. Que todo lo demás que hago o dejo de hacer se informa de esa verdad. De lo contrario, corro el riesgo de fundamentar mi identidad basado en lo que hago para Dios, en lugar de fundamentar mi identidad en lo que soy para Dios. Aquellas conversaciones con Leo provocaron que meditara constantemente en mi manera de vivir. Como resultado, comencé a preguntarme si durante todo este tiempo había estado basando mi identidad en lo que hago para Dios, en lugar de basarla en lo que soy para Dios. De esas dos conversaciones me llevo dos frases que Leo me dio, que me las regaló, y le dije, hey, te las voy a tomar prestadas. La primera conversación de Leo se basó en el proceso que él mismo pasó como cuando sufrió de quemazón, burnout en español. Y Leo compartió el siguiente pensamiento de su experiencia cuando sufría ataques de ansiedad. Dijo lo siguiente: me di cuenta que era muy buen cristiano y muy mal humano. Me di cuenta que aprendí lo que significa ser un cristiano, a vivir de manera piadosa, a vivir de manera moralmente aceptable y al mismo tiempo basar mi identidad en lo que hacía para Dios y no en lo que ya era para Dios. De esta frase me llevo dos cosas. Lo primero es posible
vivir una vida moralmente aceptable y al mismo tiempo sufrir de ansiedad. Es posible vivir como un creyente piadoso y al mismo tiempo sufrir de ansiedad. Lo segundo explica lo primero que aprendí. Nuestra cultura ve el descanso como una pérdida de tiempo y no como algo productivo para nuestro cuerpo. Hemos fallado en ver el descanso como una práctica central que termina resultando en una vida exitosa cuando se trata de vencer la ansiedad. El descanso tiene implicaciones tanto físicas como espirituales en cada uno de nosotros. Y quiero compartir algunos de los beneficios que he obtenido al practicar el descanso como ritmo natural de mi vida. Aumenta las defensas del cuerpo. Estás de buen humor. Ayuda a controlar el apetito. La mejor dieta que muchos de nosotros podremos hacer es aprender a descansar. Ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. Y los beneficios espirituales del descanso es que cuando descanso puedo conectar con Dios y conmigo mismo. Experimentar la voz de Dios en medio del silencio. Experimento a Dios a través de celebrar la vida en comunidad y entre muchas otras cosas más. Veo a Dios como que es el Padre celestial que me cuida. Veo a Dios como lo que es un buen padre. Y tener un ritmo de vida que parte desde el descanso ha sido clave en esta etapa de formación espiritual en la que me encuentro, porque sí, yo también necesito ser formado por Dios. De hecho, lo necesitaré por el resto de mi vida en este lado de la eternidad. Y para mi sorpresa, al ser intencional en agendar mi descanso y el tiempo con Dios, y el tiempo con mi familia, y el tiempo con mis amistades, ha sobrado menos tiempo de lo que usaba para trabajar, pero soy 3 veces más productivo. Porque maximizo mi tiempo en el trabajo. Al mismo tiempo maximizo mi tiempo con mi familia, que ha sido la lucha que he tenido. Y que lo más seguro es la lucha que cada uno de ustedes tiene también. Y si al igual que ellos se encuentran que tienen muchas cosas todas viniendo al mismo tiempo, a tal punto de que se siente abrumada o abrumado por las tareas y las responsabilidades, les aconsejo que lleve un calendario que tenga como prioridad el descanso para estar con Dios y para divertirse también. Incluya también el tiempo para la familia y el tiempo con las amistades. Y al final, escoja cómo va a invertir su tiempo productivo en el trabajo. El tiempo restante es dedicado para ser productivo y se sorprenderá lo mucho que va a poder lograr. La herramienta número 1 es sentir ansiedad, es normal. La herramienta número 2 es nuestra identidad en Cristo, que ya hablamos que es como vestirse con ropa nueva. La herramienta número 3 es aprender a descansar en Dios. Para esta herramienta final estaré usando Éxodo capítulo 16 como pasaje central. Y este libro registra la salida del pueblo judío de Egipto a través de una secuencia de eventos sobrenaturales, mediante los cuales Dios cumple su promesa de liberar el pueblo judío luego de 430 años de vivir bajo la opresión esclavizante del pueblo de Egipto. Y en este momento ellos se encuentran caminando en el desierto de Sinaí. Y llegamos entonces al capítulo número 3, verso 16, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y este es el pueblo de
del pueblo judío luego de ser liberado por Dios. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. En este verso acabamos de leer al pueblo de los judíos quejándose de Moisés y de Aarón. Ambos lideraban aquel pueblo que físicamente había salido de la esclavitud. Escuche bien, habían salido físicamente de la esclavitud, pero sus mentes y corazones permanecían esclavizados. Básicamente su queja decía lo siguiente: cuando éramos esclavos podíamos ver la abundancia de alimentos y ahora solo vemos escasez. Y aunque aquella preocupación era genuina, su reacción era bastante exagerada si tomamos en cuenta lo que había transcurrido recientemente. Uno, Dios había doblegado al rey más poderoso de aquellos tiempos. Dos, hizo cosas milagrosas y sobrenaturales para preservarles la vida. Sin embargo, ellos reaccionan a la aparente escasez de recursos, concluyendo que Dios los había librado de los egipcios para dejar que murieran de hambre en el desierto. Pensándolo bien, aquella reacción de parte del pueblo judío hablaba de un problema mucho más profundo que la falta de alimento. Lo mismo es cierto para nosotros. Nuestras reacciones ante la incertidumbre hablan de un problema mucho más profundo que lo que las circunstancias actuales sugieren. Bien lo dijo Jesús: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Lo que me lleva al siguiente pensamiento: la manera en la que reaccionamos ante la escasez habla de nuestra fe en Dios o de nuestra falta de fe en Dios. De regreso a Éxodo, aquel pueblo se enfrentaba a tiempos difíciles. Caminaban por un desierto donde había escasez de alimentos, pero su problema mayor no era la falta de alimentos. Su problema mayor y el más grande era la falta de identidad. Lo mismo es cierto para cada uno de nosotros. Si aplicamos el consejo de Jesús en Juan 14:1, en estos momentos donde nos toca caminar bajo la incertidumbre, tenemos dos opciones: dejar que nuestro corazón se llene de ansiedad, confiar en Dios y confiar en Jesús. Nuestro mayor obstáculo, sin embargo, para confiar en Dios es que, al igual que el pueblo judío, no podemos confiar en Dios y al mismo tiempo vivir esclavizados por los recursos terrenales. Verán, los egipcios habían sido exitosos en hacerle creer al pueblo judío de que la provisión de recursos y alimentos provenía de su trabajo como esclavos. De hecho, según el verso 3, los judíos habían llegado a apreciar en gran manera la abundancia de alimentos que Egipto les ofrecía. Como resultado, depender diariamente en el desierto donde se encontraba. Tenían que depender diariamente de la provisión de Dios y eso les resultaba poco atractivo. Y quiero que prestes atención a este pensamiento. La manera de mantener a un esclavo es lograr que encuentre apetecible el menú de la opresión.
lograr que encuentre libertad en escoger cuál carnada le sabe mejor. ¿Y cómo responde Dios ante aquellas quejas del pueblo judío? Vayamos al verso 4 y 5 del capítulo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento que necesiten o necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Y mira lo que dice el verso 5. El sexto día juntarán alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Dios responde prometiendo provisión por la que ellos tendrían que salir a colectar por 6 días, pero descansarían un día a la semana. Brinquemos al verso 27. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día del descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso les proveeré el doble de la cantidad del alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día del descanso, todos deben quedarse en un lugar donde estén. No salgan a buscar el séptimo día. Así que la gente recogió alimento el día séptimo. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Y no podemos culpar al pueblo judío por llegar a recoger alimento el séptimo día. Día designado para descansar. La verdad es que habían vivido 430 años como esclavos, donde tendrían que salir a trabajar para buscar la provisión de todos los días, buscar qué comer todos los días. Sin embargo, Dios usó el descanso para que entendieran que la esclavitud no seguía siendo su identidad. De ahora en adelante serían hijos de Dios. Por lo tanto, recibirían el regalo del descanso. Hay esencialmente 2 maneras de vivir. Si no vives con tu identidad centrada en que eres hijo de Dios, entonces vives como un esclavo. Lo mismo aplica para nosotros. Tenemos una nueva identidad al vestirnos con Cristo como ropa nueva. Ahora somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y como buen Padre cuida de nosotros. Por lo tanto, podemos descansar en Él. Pero algunos de nosotros vivimos como el pueblo judío en el séptimo día, trabajando por cosas que ya Dios nos prometió que tendrían bajo su cuidado. Es por eso que preferimos trabajar en lugar de descansar en Dios. Y creo que hoy Dios nos está llamando a confiar en que somos sus hijos antes que nada. Y que como buen padre, Él cuida de todos nosotros. Es posible que lleves luchando con la ansiedad por mucho tiempo. Lo has intentado todo. Desde agendarlo todo minuciosamente hasta trabajar incansablemente para asegurarse de que todas las bases están cubiertas. El problema es que ahora te encuentras sin fuerzas para seguir. Te encuentras cansado, angustiado, lleno o llena de ansiedad. Entonces quisiera terminar con las palabras de Jesús en el capítulo 14, verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Es posible que haya alguien entre nosotros que no haya rendido su vida a Cristo.
Si es así, quisiera animarte a hacerlo, a confiar en Dios y a confiar en Cristo. Confiar en Dios y confiar en Cristo es poner tu fe en su obra redentora. Cristo murió y resucitó al tercer día para vencer la muerte y el pecado. Como resultado, podemos confiar en Él. Puedes llevar a Cristo como llevarías ropa nueva. Y eso te convertiría en hijo o hija del Padre que está en los cielos. Un Padre bueno que quiere lo mejor para ti, que quiere lo mejor para todos sus hijos. O quizás alguna vez fuiste creyente, pero tomaste la decisión de alejarte de Dios y ahora te encuentras listo o lista para regresar. Cualquiera que sea el caso, ya no tienes que vivir como esclavo o esclava. El Padre corre a tu encuentro para abrazarte, para besarte y para ponerte ropas nuevas. Quizás eres creyente, que como yo te sientes muy identificado con el pensamiento de ser buenos cristianos, pero muy malos humanos. Y a pesar de que oras todos los días para que Dios te libere de la ansiedad, todavía sigues luchando al punto de que ya estás cansada o estás cansado. Si te encuentras en cualquiera de esos tres casos, quiero animarte a que hagas de Cristo tu roca firme. De manera que aunque llegue la ansiedad, como cuando llega una tormenta con vientos y aguas y lluvia, puedas sentirte a salvo y confiar en que tu vida entera se encuentra en un lugar seguro. Estoy profundamente convencido de que para eso fuimos creados y alambrados, para tener una relación de hijos con el Padre Celestial. Una relación en la que podemos llevar nuestras cargas y ansiedades ante nuestro Padre y descansar en que Él está a cargo. Y me gustaría que inclinemos nuestros rostros y oremos por eso. Padre, esto que hemos aprendido en este tiempo donde nos hemos acercado humildemente al tema de vencer la ansiedad, nos ha llevado a la conclusión de que necesitamos depositar nuestra identidad en la verdad de que somos tus hijos primeramente. Que no necesitamos hacer nada para ser tu hijo o tu hija amada en quien tú te complaces. Pido, Señor, que si hay alguno de nosotros que estamos sufriendo de ansiedad, que esa verdad cale en lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y podamos descansar en ti, Señor. Queremos construir nuestra vida en la roca firme. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.